Maduro y Petro, mismo cuento, señalan a Estados Unidos como culpable del caos en Colombia. Vienen armados. Gobierno revela operativo clave y alerta ingreso de armas desde Trinidad y Tobago. Único sobreviviente del Boeing 787, el milagro del vuelo de Air India. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 12 de junio estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En medio de una ola de violencia y tensiones diplomáticas, el presidente Gustavo Petro lanzó una explosiva acusación, denunció un supuesto intento de golpe de Estado liderado por sectores de la extrema derecha en Colombia y Estados Unidos. La denuncia cobró fuerza tras las declaraciones del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien señaló directamente al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como el cerebro detrás de este plan. Génesis Pérez nos cuenta. La crisis política en Colombia tomó un giro explosivo cuando el presidente Gustavo Petro denunció públicamente un intento de golpe de Estado en su contra, presuntamente orquestado por sectores de la extrema derecha en Colombia y Estados Unidos. Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. En un acto en Cali, el presidente retomó las palabras de su par venezolano Nicolás Maduro, quien horas antes había acusado directamente al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio de estar detrás de la violencia en Colombia con el fin de derrocar al mandatario colombiano. Según Maduro, el plan busca llenar de bandas criminales, violencia y terrorismo al país para forzar la caída del gobierno progresista de Petro y facilitar el retorno de un régimen de extrema derecha. Ese es Gustavo Petro y desde su llegada a la presidencia no ha hecho nada distinto. Ese tipo de postura no va a deteriorarla más de lo que ya está. Tiene una desaprobación altísima, pero pues mientras tenga una mayoría funcional en el Congreso y el control sobre instituciones claves, digamos que su gobierno no está en un riesgo inminente, incluso en medio de polémicas, en principio porque la personalidad de Petro no es una personalidad equilibrada, es un tipo bastante desequilibrado mentalmente. Petro por su parte señaló que un dirigente extremista sostuvo conversaciones con Rubio y que existen pruebas de este supuesto complot. A través de su cuenta en X advirtió que estas conexiones entre ultraderechistas colombianos y actores estadounidenses están activas y en busca de desestabilizar su gobierno. Todo esto ocurre en un contexto creciente de violencia interna. 19 ataques armados en el suroeste del país han dejado al menos 7 muertos, mientras que el candidato presidencial Miguel Uribe permanece en estado crítico tras un atentado. La tensión política se mezcla con una situación de seguridad frágil de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Me han pedido que baje el tono y me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades, no significa silenciarse. Las relaciones con Washington atraviesan uno de sus momentos más tensos, justo cuando se debate la renovación de la certificación de Colombia como aliada contra el narcotráfico. El enfriamiento diplomático se ha acentuado con los acercamientos de Petro a China y las secuelas de la guerra arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump. El gobierno de Maduro frustra una nueva supuesta amenaza a su seguridad. Incautaron un arsenal de armas proveniente de Trinidad y Tobago y además denuncian graves irregularidades en los vuelos de repatriación desde Estados Unidos, incluyendo el envío de un migrante no venezolano al país en el último vuelo del plan Vuelta a la Patria. Todo esto según el ministro del Interior y Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Catherine García con el reporte. El gobierno venezolano ha denunciado la incautación de un nuevo lote de armas en el oriente del país, supuestamente proveniente de Trinidad y Tobago. Este hecho fue presentado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, como parte de una operación contra supuestos planes de desestabilización impulsados por sectores de la oposición. Nosotros anunciamos un operativo. Ayer agarraron otro lote de armas en un sitio en el oriente de Venezuela. Parte de estas armas que están trayendo desde Trinidad. Uno llega y dice, mire, está ocurriendo esto. Ellos se sienten ofendidos. Se sienten ofendidos. No, aquí no está pasando nada. ¿Cómo que no está pasando nada? Uno de los detenidos es trinitario y confiesa que las armas vienen de allá.
En paralelo, Cabello reportó el arribo de 278 migrantes venezolanos al país mediante el programa Vuelta a la Patria. Denunció que Estados Unidos habría enviado a un migrante no venezolano en uno de los vuelos de repatriación y acusó a las autoridades estadounidenses de tener desorden gubernamental. Y detrás de eso, ¿quién está? El narcoparamilitarismo y la política opositora en Venezuela. Exigimos que devuelvan a los niños a su país. Aquí está su familia. En Estados Unidos separan y secuestran a los niños venezolanos. Ayer vinieron 124 y hoy 154. Ambos sucesos, aunque distintos en naturaleza, confluyen en un mismo eje narrativo: la defensa del país frente a agresiones externas y la reafirmación de la soberanía. La administración de Nicolás Maduro utiliza estos hechos para proyectar fortaleza institucional, reforzar la cohesión interna y denunciar prácticas internacionales que considera lesivas. Estas declaraciones buscan sostener un posicionamiento estratégico tanto frente a la comunidad internacional como ante la opinión pública. Informo para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: habría al menos un sobreviviente de la tragedia aérea en la India, que ha dejado cientos de fallecidos. Una persona sobrevivió al accidente del Boeing 787 de Air India con destino Londres, que se estrelló este jueves con 242 personas a bordo tras haber despegado del aeropuerto de Ahmedabad en India, informó AFP. Un representante de las autoridades sanitarias hasta el momento indica que van aproximadamente 300 fallecidos. La cifra incluye a las personas que iban en el avión y a otros que estaban en los edificios contra los que se estrelló la aeronave. El vuelo AI-171 con destino al aeropuerto de Londres Gatwick transportaba 230 pasajeros, 169 indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense, informó la aerolínea. Por su parte, el ministro de Aviación de la India dijo que se había abierto una investigación formal sobre la causa del accidente aéreo. Cristina Fernández pide cumplir condena en su domicilio en Argentina. Denuncia persecución ante Corte Penal Internacional. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió cumplir en su apartamento la pena de 6 años por corrupción que le fue confirmada por la justicia, mientras su defensa denunció persecución política ante la Corte Penal Internacional y sus simpatizantes mostraban su indignación. En respuesta, el juez Jorge Gorini solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que en 24 horas asigne una dependencia federal adecuada para el alojamiento de los condenados, incluyendo a Kirchner, considerando las características individuales de cada persona para determinar el lugar de detención. Uruguay aclaró que no reconoce los resultados de las presidenciales en Venezuela, pese a reactivación de mecanismo consular. Uruguay restableció los servicios consulares con Venezuela, según confirmó el canciller Mario Lubetkin, aclarando que esta medida busca atender las necesidades de los ciudadanos uruguayos en Venezuela y no implica un reconocimiento a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 ni a Nicolás Maduro como presidente. Lubetkin enfatizó que las relaciones consulares y diplomáticas son asuntos distintos y que esta reactivación permitirá una atención directa a casos urgentes como el de un ciudadano uruguayo detenido en Venezuela, con un beneficio recíproco para los ciudadanos venezolanos en Uruguay. Esta decisión se produce después de que en julio de 2024 Venezuela exigiera la salida de representantes diplomáticos, incluyendo los de Uruguay, debido a sus críticas sobre las elecciones presidenciales. Estados Unidos anunció este miércoles que está retirando a parte de su personal del potencialmente peligroso Oriente Medio, luego de que Irán advirtiera
que atacará las bases estadounidenses en esa región en caso de conflicto con Washington. Estados Unidos retiró a parte de su personal del potencialmente peligroso Oriente Medio, luego que Irán advirtiera que atacará las bases estadounidenses en esa región en caso de conflicto con Washington. Bueno, ellos están siendo trasladados porque podría ser un lugar peligroso y veremos qué sucede, pero hemos dado aviso para moverse y veremos qué ocurre. La decisión se dio antes de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente estadounidense reactivó su campaña de máxima presión sobre Irán como respaldo a la diplomacia nuclear, pero con la advertencia de una acción militar si fracasa. No pueden tener un arma nuclear, muy simple, no pueden tener un arma nuclear, no vamos a permitir eso. Enemigos desde hace más de 4 décadas, Irán y Estados Unidos han celebrado 5 rondas de negociaciones desde abril con la mediación de Omán en un intento de concluir un acuerdo para impedir que Teherán se dote de armas nucleares. Irán anunció que el próximo ciclo de conversaciones está programado para el domingo, mientras que Trump dijo que esta reunión se celebrará el jueves. Irán y Estados Unidos buscan reemplazar el pacto de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales que estableció restricciones a las actividades nucleares de Irán a cambio de un alivio de las sanciones económicas. Las discusiones actuales siguen estancadas en el tema del enriquecimiento de uranio iraní. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Venezuela fortalece su vínculo con China y Rusia en un momento en que la geopolítica y los intereses estratégicos redefinen alianzas. Mientras tanto, Washington endurece su postura frente a Pekín y amenaza con nuevos aranceles. Nicolás Maduro consolida su relación con los gigantes autoritarios. La pregunta: ¿cuál es el verdadero precio del respaldo chino y ruso a Maduro? Los chinos y Rusia no son invasores ni tienen bases militares. Los gringos son invasores y tienen muchas bases militares. Maduro está poniendo a Venezuela en manos de potencias que le ofrecen apoyo a cambio de los recursos. Les van a regalar Venezuela. Nos están robando la patria. Los chinos y rusos, qué impotencia se siente. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.